Buen día para todos y todas. Estamos acá en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el profesor Cristian Chacón, docente del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la universidad, y también con el profesor Gustavo Adolfo Puyo, docente de la Universidad Nacional en el Departamento de Ciencia Política. La idea aquí es hacer un pequeño conversatorio sobre los temas del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro y cómo se inserta este en términos de política internacional. Profesor Cristian, en el desarrollo del Observatorio OPRIC tenemos como uno de los objetivos estudiar el plan de desarrollo actualmente del gobierno de Gustavo Petro, llamado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y la idea es indagar sobre este PND en materia de política internacional y de cómo se inserta Colombia frente al mundo. Sobre eso queremos hacerte tres sencillas preguntas y la idea es desarrollar esa entrevista en este encuentro para que nos des tu opinión desde la academia y desde tu experiencia de cómo ves tú ese plan de desarrollo en esas materias. La primera pregunta sería, ¿cuáles ves tú que son los objetivos que maneja el plan de desarrollo en materia de proyección internacional para el país a nivel mundial? Bueno, en el plan de desarrollo hay varios aspectos que maneja el presidente Gustavo Petro que son bien interesantes. Uno de ellos, o digamos uno de los pilares fundamentales de lo que tiene que ver con esta proyección y un poco con estos compromisos en materia internacional, están vinculados al tema del cambio climático. Y ese es un tema que pulula en el Plan Nacional de Desarrollo, es insistente. La necesidad un poco que plantea el gobierno actual vinculado a la urgencia climática, a la crisis climática. El presidente además ha sido muy enfático en insistir en la necesidad de hacer una transformación general del sistema productivo, una transformación incluso a unos niveles macro, ¿sí?, de la economía colombiana para atender esta urgencia climática. Eso ha sido como un tema general. Evidentemente también surge ahí el tema de la paz, ¿sí? Y es un tema importante, sobre todo por los compromisos internacionales que Colombia tiene y por los compromisos obviamente con su electorado en relación con el cumplimiento de los acuerdos de paz y lo que tiene que ver también con los nuevos diálogos que se están haciendo en materia de paz con los grupos armados. Colombia, yo creo que esos son dos pilares, aparecen otras temáticas, está el tema de cooperación, que es un tema que es recurrente, porque por supuesto es la cooperación la que sostiene de manera importante, sobre todo los esfuerzos de Colombia en materia de paz, ¿sí? Y lo que tiene que ver con los temas de conflicto armado. Está el tema de fronteras de manera muy marginal, pero aparece también en su plan de desarrollo. Está el tema migratorio, que también aparece de manera, llamémoslo marginal, pero también está ahí dentro de estas líneas de trabajo. Pero eso, digamos, en general plantea, bueno, y hay un tema que no se me puede olvidar y es el tema de seguridad, ¿no? Y la importancia un poco de estar alineado con un concepto de las Naciones Unidas, ¿sí?, que además empata un poco semánticamente y coincidencialmente con esta idea de la seguridad humana, ¿no? Pues el presidente que siempre se ha enarbolado esta idea de lo humano, de la Colombia humana, etcétera, ¿sí? Pues justamente ese concepto muy de la ONU de la seguridad humana empata también con el compromiso que tiene el presidente Petro en materia de seguridad y esta idea de la seguridad humana, ¿no? Eso es un poco como la agenda que tiene el presidente en este Plan Nacional de Desarrollo. Hay que señalar, y a mí me parece esto importantísimo, que no es, digamos, una agenda súper explícita en algunos apartados de política exterior. No está, no, digamos, cuando uno revisa otros planes de desarrollo, encuentra, por ejemplo, que en el gobierno de Santos había una línea específica de política exterior, digamos, un apartado bien detallado sobre este tema. Pero cuando uno va luego con Duque e incluso y luego con Petro, lo que encuentra es que no hay unos lineamientos claros, hay que atajarlos un poco de distintos apartados del plan de desarrollo, pero ahí hay unos lineamientos de política exterior bastante importantes que ha manifestado el presidente Gustavo Petro. Hay un apartado en particular que quisiera mencionar, que es el de la política exterior feminista. Sin embargo, hay Ujú. un tema acá que me parece vital también, que es que este PND no se ha traducido efectivamente en términos de política pública. ¿Ves tú que estas políticas que se manejan a nivel discursivo se puedan mantener con el tiempo o va a ser algo que va a simplemente quedarse como en el discurso y en el PND y no se va a traducir como en términos de ejecución y política pública? Había olvidado lo de la política exterior feminista y ese es un tema súper importante, pero que además sí ha tenido una concreción relevante en términos
institucionales, ¿no? La Cancillería ha lanzado ya una política exterior feminista, tiene unos lineamientos, ha empezado a reflexionar alrededor, por ejemplo, de el acceso al servicio exterior y el papel que tienen las mujeres en ese acceso al servicio exterior. Adicionalmente, un poco se han planteado algunas agendas de trabajo o tratar de incluir dentro de las agendas de trabajo de la Cancillería ese enfoque feminista, ¿no? Lo cual es un elemento súper importante, pero que a mi modo de ver, a mi juicio, ¿sí? Es complicado de ejecutar porque tiene que formarse una burocracia que ya tiene una práctica recurrente, repetida, ¿sí? Digamos, aquí uno no puede olvidar algo que es fundamental cuando se estudia la política exterior y cuando se estudia la administración pública en general. El funcionario o la funcionaria, ¿sí? Son personas que ya tienen rutinizadas sus prácticas. Es decir, una persona que llega a su escritorio, que lleva 10 años, 15 años llegando a su escritorio, resuelve cosas muy rutinarias de manera muy rutinaria. Sabe cómo se hace, ¿sí? Sabe cómo se vota, sabe cómo se envía un memorando, sabe cómo se atiende un tema específico en una organización específica. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede ahí es que una persona que tiene rutinizada una práctica incluya la perspectiva de género en una negociación cualquiera sea, en un escenario cualquiera sea, es un ejercicio muy difícil. Entonces, el primer papel de la Cancillería debe ser cómo formar a sus funcionarios para tener un enfoque feminista, ¿sí? Dígale a un embajador que lleva 30 años haciendo carrera, que en la próxima reunión por favor incluya una perspectiva de género de manera explícita y que no ponga las líneas rojas sobre... Eso es muy difícil, ¿sí? Pero creo que es un ejercicio supremamente importante y el ejercicio de la política exterior feminista debe empezar desde la formación del cuerpo diplomático en las dinámicas de género. Eso es muy, muy importante. Ya, por supuesto, eso se va a ver reflejado cuando en una resolución o cuando Colombia esté negociando un acuerdo, cuando Colombia esté negociando un documento, ¿sí? Aparezca que Colombia está estableciendo unos lineamientos de política exterior feminista. Un ejercicio que va a ser bien interesante y eso valdría la pena monitorearlo para quienes les interesa esto de la política exterior feminista, es ver qué resultados en esa línea salen de la COP de biodiversidad que se va a realizar en Cali. Que si en la COP de biodiversidad en Cali salen resultados que están orientados a una perspectiva de género, ahí estamos viendo la ejecución concreta, específica de una política exterior feminista. Pero si los resultados en la declaración final, etcétera, adolece la presencia del enfoque de género, veremos que es una cosa más discursiva que algo más concreto. Eh, Enfoque de género y política exterior feminista. ¿Tendría que aparecer un enfoque de género en la COP o una visión o una proyección de una política exterior feminista? Yo creo que tiene que aparecer, para mí, ¿sí? Como resultado concreto, que los resultados incluyan, por ejemplo, a las mujeres en toda su diversidad, que en los resultados aparezca la mayor participación de científicas en la protección de la biodiversidad, cómo se crea un fondo para el cuidado de las mujeres o que las mujeres establezcan unas dinámicas de cuidado sobre los temas de biodiversidad, medioambientales, etcétera, etcétera. Es decir, que en la declaración haya un enfoque de género habla bien de que se está ejecutando una política exterior feminista. ¿Sí? Siento que no van como aislados, sino que por el contrario están imbricados. ¿Sí? Entonces, cuando se vea un enfoque de género en las declaraciones que hace Colombia, en las que propone Colombia, lo que estamos haciendo es poniendo en ejecución una política exterior feminista que tiene en consideración las dinámicas de género, las desigualdades en materia de género, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y eso también nos muestra que los funcionarios están capacitados para movilizar esos esfuerzos. ¿Sí? Creo que es un ejercicio importante. Cristian, pero ¿qué le cambiaría entonces usted a la formación del cuerpo diplomático? Estamos hablando de que Colombia pues tiene una carrera diplomática que inicia con un proceso de formación. Habría que cambiar todo ese proceso de formación para brindar un enfoque de género y en una política exterior feminista. Creo que hay que ir a hacer cambios graduales, es decir, no se puede hacer un cambio. Pero, por ejemplo, para los cursos de ascenso, ¿sí?
tiene que, los resultados de esos cursos de ascenso deben incluir, pues normalmente es un documento, una pequeña investigación, algo de contexto, etcétera. Debe ponderarse dentro de la calificación que haya un enfoque de género, debe desde, digamos, la academia diplomática darse esos lineamientos, que se entiende por enfoque de género, cómo la política exterior feminista de Colombia, ¿sí? Está articulada a las agendas globales, etcétera. Es decir, es ir incluyendo de manera progresiva en los cursos de ascenso, en la formación de los diplomáticos nuevos que llegan, en pequeños talleres, en encontrar, por ejemplo, instancias fundamentales dentro de la Cancillería en los espacios multilaterales, FAO, ONU Mujeres, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que los funcionarios que, por ejemplo, están en esas instancias, ¿sí? Tengan, digamos, herramientas para decir, oiga, es que aquí hay unas líneas rojas porque si usted no incluye el enfoque de género, sobre todo cuando tienen que negociar con países en donde es una agenda muy compleja, ¿no? Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Chad, estamos hablando de Arabia Saudita, incluso el Vaticano, ¿sí? Que en estas declaraciones puede ser también un palo en la rueda para incluir ese tipo de agendas. Pero ahí es donde yo creo que esa formación diplomática y ese cuerpo diplomático debe empezar a tener muchas más herramientas y mucha mayor conciencia de la importancia y de las estrategias para ir incluyendo esas agendas de género, en las que además tiene buenos socios, ¿no? Francia, Suecia, ¿sí? Digamos, hay países que ya han desarrollado también una iniciativa y una dinámica de trabajo en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso creo que es importante. Por supuesto, hay que decirlo, esto está en pañales, ¿sí? Esto está en pañales y hay que empezar a darle mayor cuerpo, mayor capacidad, pero creo que el primer paso es que esos lineamientos se vean reflejados en la acción diplomática, ¿sí? O sea, en las acciones concretas que son los escenarios internacionales, las cumbres, y por eso decía que el mejor ejemplo puede ser esta COP de biodiversidad. Si ahí se ve el enfoque de género, es que vamos por buen camino. Y especulando un poco, eh, esa política exterior feminista tendría una proyección de política de Estado. ¿Cómo, cómo proyectarla después de este gobierno? ¿Cómo verla en nuevos planes de desarrollo? Esa es una pregunta interesantísima y es muy especulativa, Sí, Como obviamente. Gustavo lo señala. Porque claro, uno pensaría, la agenda de género, ¿sí? Y la agenda feminista es una agenda hoy, ¿sí? Que está en el centro de la discusión política. Entonces, uno podría pensar que realmente puede haber una continuidad, ¿sí? En los gobiernos posteriores. Lo que yo diría es que la ambición cambia, ¿sí? Y que esa ambición cambie sí puede estar articulada, por ejemplo, a cuál sería el gobierno que viene, ¿no? Uno piensa que si llega a la extrema derecha, pues considerará que el enfoque de género es la mujer empresaria, ¿sí? Pero no le interesa ni la mujer campesina, no le Ujú. interesa, no sé, las mujeres en toda su diversidad, ¿sí? Y entonces la política exterior feminista se achica. Yo siento que ya traerlo sobre la mesa y ya convertirlo en una política de Estado, ¿sí? La blinda un poco, ¿no? La cuestión es la dimensión. Y siento que esa dimensión va a cambiar muchísimo, ¿no? El gobierno próximo, que podría incluso ser liderado por una mujer, ¿sí? De todas formas achicaría el alcance de esa política exterior feminista a unos temas concretos. Por ejemplo, en el gobierno de Duque, recuerdo, muchos de los temas de género están muy articulados a mujeres empresarias, mujeres emprendedoras, ¿sí? Y fíjense que la limitación o el alcance es mucho menor, ¿no? Muy articulado esto de la economía naranja, etcétera, ¿sí? Entonces, yo pensaría que sí que se ha dado un paso importante en la institucionalización. Creo que eso es difícil ya removerlo, ¿sí? E incluso políticamente costoso removerlo, pero lo que sí pensaría es que el alcance va a ser mucho menor, ¿sí? Digamos que lo que cambia es la extensión o la dimensión que tiene esa política exterior feminista en la política exterior. Puede ser más grande, más pequeña, ¿sí? Es lo que yo pensaría especulando como, Sí, como queda. obviamente. Ujú. Listo, volviendo al tema de la COP, ¿cómo ves tú que se desenvuelve el gobierno Petro y sus funcionarios en términos en el tema de cooperación, teniendo eventos como por ejemplo la COP, pero también teniendo crisis en materia de diplomacia, con países como Argentina, Israel, El Salvador?
¿Cómo es que el gobierno y el presidente, que es el que lidera la política internacional, se mueve en esos términos de cooperación? Bueno, ahí hay varias cosas. Frente al tema de la COP, pues digamos, Colombia recibe esto ante la imposibilidad. No recuerdo cuál fue el país que no lo iba a hacer. Y bueno, Colombia, digamos, como que asume ese compromiso. Entonces está un poco ahí como encima en la construcción de los resultados y de las negociaciones de esas agendas. Lo que sí es importante señalar es que los temas de biodiversidad pues están enmarcados en un acuerdo multilateral, ¿sí? Entonces se puede desligar un poco de esa dinámica política, ¿sí? Y se puede desligar de la dinámica política porque independientemente no tengamos relaciones o tengamos unas pésimas relaciones con unos u otros países, pues la agenda multilateral responde a unos intereses que van más allá de la política exterior del Estado, ¿no? Pues van a los compromisos de los firmantes del tratado, etc., 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 que pues estarán en el país respondiendo al compromiso multilateral más que al llamado de Colombia. Entonces eso es como un elemento clave. Lo que sí veo con preocupación es que no es muy claro cuál es el objetivo de la agenda de Colombia en esa COP16, es decir, en esa COP de biodiversidad. ¿Cuál es el gran... es decir, pareciera que está más proyectada la agenda nacional que la agenda multilateral en esa COP, ¿sí? Lo que estamos viendo es que, bueno, se está hablando de la participación, de la población afro, de que del chocó biogeográfico, bueno, se están hablando un montón de cosas, pero pareciera más una agenda nacional que una agenda internacional. Y yo no sé cómo le caminen los demás países a promover una agenda que, pues, es decir, de qué va el chocó biogeográfico, la participación de China o la participación, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, ese es un tema importante. Ahora, ahí frente al tema de la cooperación, no lo voy a ligar tanto con la COP, con la cumbre de biodiversidad, pero sí con el papel que tiene Colombia y con estas relaciones que tiene con los demás países en el globo. Yo creo que Colombia, uf, siento que el presidente ha logrado tener razón, comillas, llamémoslo como tener razón. No me gusta mucho eso de razón o no razón, pero digamos que ha tenido razón, pero a través de unos medios muy equivocados. Es decir, yo creo que la posición frente al tema de Israel es una posición que incluso hoy le haya la razón España, le haya la razón Eslovenia, le haya la razón Irlanda. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, mientras estamos hablando, España se va a plegar a la demanda de Sudáfrica por genocidio, ¿sí? A la que está plegada Colombia, justamente. Entonces, creo que, pero las maneras han sido desastrosas, ¿no? Esta cuestión de los trinos, como ha sido también los trinos con Milei, pero no solo con Milei, sino con Boluarte, con Bukele también. Entonces, esa diplomacia de Twitter también, para mi gusto, muy empujada por la incapacidad del canciller anterior, del canciller Leiva, ¿sí? Pues porque, hombre, pues si uno es el canciller, uno es el que debe liderar esos primeros embates diplomáticos, pero a través de mecanismos formales. Ya luego uno deja que el presidente solo publique esa declaración diplomática y que no fuera al revés, que el presidente trina, ¿sí? Y luego el ministro Leiva manda el comunicado. No, eso debe ser, pero también siento que es por una incapacidad y siento que con el canciller Murillo se están invirtiendo un poco las formas. Primero habla la Cancillería y luego el presidente respalda, ¿sí? Y eso le da al menos una vía diplomática más clara a la acción, digamos, del Estado colombiano frente a sus socios. Pero el presidente en últimas ha tomado una posición o digamos ha tomado posiciones que en última instancia le han dado razón, ¿sí? Le han hallado razón la cuestión de en Perú, ¿sí? Ahí están, digamos, los casos de corrupción, está, digamos, todo un poco la represión que hizo la presidenta en funciones, Dina Boluarte, frente a la población reclamando el retorno del presidente Castillo y bueno, un poco lo que sucedió. Pues con Milei ya es una pelea ideológica casada y digamos es una pelea al mismo nivel, ¿no? Del Twitter matonero,
¿sí? Con Bukele, pues también ha entrado un poco como en esa cuestión, y pues con Israel también, porque pues también hay que decirlo, ha sido una discusión de muy bajo nivel por parte de los diplomáticos y el presidente o el primer ministro israelí, ¿sí? Porque pues ha sido una discusión que no solo ha tenido el señor Lapid y el señor Netanyahu con el presidente Petro y sus funcionarios, sino que ha sido con todos. Es decir, citó a la ministra, a la embajadora en España, a sentarla para justiciarla y mostrarle los videos de Hamas para que vean el error histórico. Es una barbaridad. O sea, eso es impresentable en términos diplomáticos. ¿Sí? Pero creo que creo que el presidente hubiera podido manejar un poco mejor las maneras, ¿sí? Frente a esos temas, pero se le ha dado razón. Y Colombia, digamos que más allá de eso, pues ha tenido unas buenas relaciones con sus socios, con algunos disgustos, como por ejemplo sucedió con Brasil, en donde los temas de cambio climático, que supongo los tocaremos, han sido un punto de disputa con el presidente Lula, ¿sí? Y pues con otros socios, con España, con que ha tenido buenas relaciones, con Estados Unidos han logrado, pues, ahí están los diálogos de alto nivel, en donde se han, yo no sé si llegado a acuerdos, pero sí por lo menos dialogado de temas centrales, el tema migratorio, también los temas de ayuda, proceso de paz, etcétera, etcétera. Pero entonces creo que en términos de cooperación, Colombia lo hace bien más allá de lo coyuntural. ¿Sí? Y pues lo coyuntural le ha dado un poco la razón al presidente Petro, que es un poco lo que quería también señalar, solo que las maneras no son las adecuadas, ¿sí? Pero pues ahí está. Creo que así ya quería enfocar la discusión, que hay como esa dualidad en la diplomacia de Colombia, que se lideran temas clave como drogas, como cambio climático, como la política feminista, pero también se ve como esos embates particulares, estas peleas como muy puntuales con presidentes de varios países de la región, y cómo eso también complejiza la relación con la región, precisamente. Sobre esos temas que ha liderado Colombia, tratar el tema de la COP, pero quiero hablar del tema también de drogas. Colombia ha tenido un cambio en el enfoque de drogas a nivel internacional y ha liderado ese cambio en la visión. ¿Ves tú este cambio plausible o menos posible en el corto plazo en el liderazgo que tiene actualmente el gobierno de Colombia? Yo creo que Colombia ha liderado el discurso de la transformación, pero no ha liderado ninguna transformación. Mm. Es decir, en eso hay que ser muy enfáticos, y creo que ese ha sido un pecado del presidente en lo que tiene que ver con materia política exterior. ¿Sí? Es decir, el gobierno colombiano debería tener un decálogo, es decir, o unos puntos a seguir. Bueno, la transformación en materia o la transformación en el tema de la lucha contra las drogas debe empezar así, con un 1, un 2, un 3, un 4, al cabo de 20 años, de 15 años, de 10 años, de 5 años. Esto vamos a hacerlo de esta manera, progresiva. ¿Quién se le mide a esto? Hubo una cumbre del tema de drogas, por allá México se unió, ¿sí? Pero más allá, digamos, de estos saludos a la bandera, de estas manifestaciones, muy, no, queremos hacer, bueno, ¿y cómo es el 1, 2, 3, 4, 5 de esa transformación en materia de drogas? En donde debe estar incluido Estados Unidos, en donde debe estar incluido un socio que normalmente no se tiene en cuenta en estas materias de narcotráfico, pero que es muy importante hoy, y es China. ¿Sí? Por ejemplo, China nunca lo tenemos en cuenta en estas discusiones sobre narcotráfico. Y recuerden que, o sea, si Estados Unidos tiene una política restrictiva, muy restrictiva frente al tema del narcotráfico, no se imaginan lo que es restrictiva la política de China. Porque en Estados Unidos tú vas a la cárcel, en China te condenan a muerte. ¿Sí? Entonces, y eso no lo hemos tenido en cuenta. Y entonces creo que al gobierno colombiano le ha faltado una claridad en cuál es el paso a paso de esa transformación. Claro, se han hecho cosas, digamos, en el ámbito doméstico, y se ha hablado un poquito de castigar, digamos, a estos intermediarios, ¿no? No castigar al campesino, que era un poco como la política, eh, o no castigar el territorio, ¿no? Donde se siembra, digamos, el insumo, sino que el presidente, y digamos esto desde el Ministerio de Defensa y desde otras instancias, se ha tratado de enfocar en promover la persecución, digamos, a esa cadena de producción, al que lleva, al que compra, al que, digamos, la produce, la trabaja, trabaja el químico, etcétera, ¿sí? Es un poco como ese cambio de enfoque que es importante, ¿sí? Pero falta, digamos, mayor ambición en hablar, por ejemplo, del tema de la legalización, que es un tema que además este gobierno ha intentado hacer y se estrelló
con el Congreso. Una vez va a volver, creo, el tema a la discusión legislativa, ¿sí? Entonces se tiene que enfrentar realmente a unos desafíos internos y a unos desafíos externos importantes, ¿sí? Pero hay que empezar con una agenda clara, con años, y un poco lo que pasaba, lo que hablamos de la política exterior feminista, con una agenda de Estado. El Estado colombiano se compromete a que en 10, 15, 20 años, ¿sí? Pero eso no lo vemos muy claro. Hay pequeñas acciones, pero no está muy claro, digamos, el destino final de esa política. Son aisladas. Sí, Sí, exacto. creo que ese es así como el pecado del gobierno Petro, que ha tenido como mucho manejo a nivel discursivo, pero a nivel de política pública, lo que ha instalado en el Estado, no ha habido probablemente eso. Sí, y es que de hecho hay quien dice que el presidente vota muchas ideas, pero no hay quien se las agarre. ¿Sí? Mm. Entonces, que eso, digamos, es simpático, ¿sí? Eh, Porque, y hay que decirlo, el presidente, y lo voy a decir de manera muy coloquial, se vota buenas ideas, ¿sí? El asunto es que eso traerlo en términos de presupuesto, traerlo en términos de movilizar la administración pública para que eso funcione, ya es un poco más difícil. Y la responsabilidad de sus ministros, ¿quién se atreve a dar el salto con el presidente? ¿Sí? Alguna vez leía un perfil, y solo para mencionarlo, que alguna vez hizo la silla vacía sobre el perfil del presidente, ¿no? Que es muy interesante y que invito al que, porque los temas de los liderazgos y la forma de ejercer liderazgo son importantes. Y todos decían algo cuando se habla del perfil del presidente. El presidente es muy ambicioso, pero nadie se le mide a sus agendas porque son tan ambiciosas que a la gente le da miedo quedar empapelada, a la gente le da miedo estar con las IAS, a la gente le da miedo ir al límite de la norma, que es a lo que llevan las propuestas del presidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el presidente siente que como está el status quo, el sistema, ¿sí? Limita las transformaciones. Y ustedes lo pueden ver en todas las políticas o las transformaciones de políticas que ha tratado de hacer el presidente, ¿sí? Entonces, necesitamos cambiar esto. La cosa es quién se le mide, ¿sí? Y ese es un, digamos, también una limitación fuerte que tiene. Y eso ustedes lo pueden ver en ese perfil que hizo la serie, así que es fantástico. Creo que una de las buenas ideas que yo destaco a título personal es el tema de los bonos de carbono. Colombia no ha tenido una política efectiva en términos de cambio climático. Ha sido mucho manejo a nivel discursivo. Sin embargo, se va a hacer este año la COP en la ciudad de Cali. ¿Cómo esperas tú que se desarrolle esa COP o qué se puede obtener a manera de resultados de ese evento grande a nivel multilateral? Pues lo multilateral tiene más de compromisos a futuro que de compromisos inmediatos, ¿sí? Eso suele ser una cuestión que tiene lo multilateral, que igual no deja de ser importante, ¿sí? Entonces lo que uno espera es, para mí el primer gran desafío es que salga una declaración conjunta, consensuada por todos los participantes de la COP. Es decir, que salga una declaración en donde todos se comprometen a unas agendas específicas, ¿sí? Para mí es el primer gran desafío. ¿Y por qué lo menciono? Un poco por lo que les decía, porque la COP está empezando a volcarse a unas agendas más nacionales y no unas agendas vinculadas al Tratado de Biodiversidad. Entonces, ese es un primer gran desafío. El segundo gran desafío va a estar en la disputa que va a haber entre los países que hablan de la responsabilidad diferenciada, es decir, los países del sur global que han promovido una agenda en donde dicen los que tienen que frenar las emisiones, los que tienen que entrar en un compromiso serio con el planeta son los países del norte global, pero los del sur global tenemos derecho al desarrollo. Y el derecho al desarrollo implica seguir explotando nuestros recursos, seguir, ¿cierto? Que es una línea en la que no está Colombia. ¿Sí? Incluso que no está Colombia ni con el presidente Petro, ni lo ha estado en el gobierno Santos, ni lo ha estado en el gobierno Duque. Y eso es bien importante porque ahí sí hay una linealidad. Yo entiendo porque Colombia hace parte de una alianza que se llama ILAC, ¿sí? Que es la Alianza de Independencia de América Latina y del Caribe. Y en ILAC, Colombia lo que habla es de una corresponsabilidad. Entonces, claro, nosotros emitimos menos, pero igual tenemos que reducir nuestras emisiones. Y en ese, ahí está Chile, creo que ahí está Perú, ahí hay otros un par de países de Centroamérica y otros países del mundo, no recuerdo ahorita quiénes están en la coalición, pero Colombia tiene un papel, Costa Rica también está, pero Colombia tiene un papel muy importante y es cómo lograr integrar los compromisos del norte global, ¿sí?
los compromisos del sur global y estos países que son esa bisagra, ¿sí? Si, digamos, para quienes quieran revisar esto, vayan y revísense cómo fueron las negociaciones en la COP de cambio climático, la de París, la que sacó estos grandes compromisos, y vean el papel de Colombia y de la ILAC. Y hay buena documentación, no mucha, pero hay buena documentación sobre qué hizo la ILAC para poder llegar a esos puntos de encuentro, que es donde tienen las peleas con Lula. Cuando se reunieron en el Amazonas, para lo del Amazonas, Petro diciendo tenemos que reducir nuestras emisiones, desprendernos del petróleo, y Lula diciéndole, pero ¿cómo así? Nosotros lo que tenemos es derecho a seguir explotando estos recursos, mientras que los que se deben comprometer son los del norte global. Es bien interesante ese debate, pero creo que el papel de Colombia debe estar ahí en esa lograr esa integración. Listo, la última pregunta ya como para cerrar. Hay muchas apuestas en muchos frentes, propuestas muy ambiciosas. ¿Cómo ves tú lo que queda de gobierno, que son poco menos de 2 años, para que esas propuestas lleguen como a buen término y se puedan generar de manera adecuada en cada uno de esos frentes? Bueno, personalmente, creo que le cogió la noche al presidente con la agenda. Y hay varias, porque hay agendas que no se cumplieron. Una de las agendas más importantes que tenía el presidente Gustavo Petro estaba vinculado a poder traer a Venezuela al sistema interamericano, poder traer a Venezuela otra vez, digamos, a el seno de los países de la región. Y eso no lo pudo hacer. ¿Sí? Y no lo pudo hacer pues por varias razones. Primero pues porque Venezuela no ayudó mucho, ¿sí? Pero segundo porque al presidente le tocó, por la poca ayuda de Venezuela, también desprenderse del tema frente a las presiones internas que le estaban haciendo distintos sectores, diciendo, pero ¿cómo sigue respaldando una dictadura tal? Que digamos el cenit de esa incompatibilidad se dio con la manifestación de el presidente del presidente Petro frente al tema de las elecciones y de la deshabilitación o la inhabilitación, perdón, de Corina Lloris, ¿no? Que ahí el gobierno lanza un llamado al respeto a la democracia, tal, y eso digamos que ya termina de romper el papel que tiene Colombia en ese sentido. Ahorita vamos a ver si Colombia puede cumplir un papel relevante en la observación electoral que se vaya a hacer en las elecciones en Venezuela. Ese digamos que es un tema. El tema del cambio climático, pues Colombia hace lo que puede en la medida de sus posibilidades. Es decir, el tema de cambio climático es un tema que requiere también de una burocracia muy grande, ¿sí? Para uno tener incidencia en una gran cantidad de organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, para uno tener capacidad de negociar a altísimo nivel, ¿sí? Y pues no nos digamos mentiras, los grandes temas sobre el cambio climático, sobre los bonos de carbono, se discuten en el G7, ¿sí? Son temas que se discuten en instancias, digamos, donde las grandes potencias son los que llevan la batuta. Colombia ha tratado en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, ha intentado participar, el presidente ha hecho conferencias, sigue haciendo estos llamados, por ejemplo, en la guerra de Ucrania con Rusia, ha manifestado que la que sufre es la naturaleza, ¿sí? De hecho, uno de los temas de la COP va a ser este tema de paz con naturaleza, ¿sí? Que es un tema también de Naciones Unidas y ahí un poco se van vinculando esas cosas. Pero el presidente y este gobierno ha hecho lo que está a su alcance, ¿sí? Frente a un tema que requiere un gran músculo burocrático. Y pues Colombia no tiene un gran músculo burocrático en materia de política exterior. Pero pues ahí están, digamos, algunos de esos avances, digamos, un poco lo que decía, traerse la cumbre de biodiversidad, poner siempre de relevancia la importancia de transformar la visión sobre el modelo productivo, etcétera, etcétera, hablar de la descarbonización de la economía, pero, por ejemplo, no vemos tampoco muy clara la agenda, por ejemplo, de la transición climática en el país, ¿sí? Ahí ha faltado, digamos, una claridad, porque Ecopetrol también ha estado un poco en esta tensión burocrática de quién manda, de si sí, de si no, ¿sí? Y Ecopetrol pues es el llamado a hacer
el promotor de esa transición energética, y ahí hay unos puntos de disputa muy fuertes, porque pues digamos, es más allá de tomar partido por una u otra posición, están los dos, un sector que dice que la única forma para hacer la transformación, que lo dicen los petroleros obviamente, sí, que la única forma para hacer la transición energética es explotando más petróleo, porque de ahí es donde sale la plata para hacer la transición, sí, y otros sectores, entre los que están los del gobierno, la ministra de Ambiente y demás, dicen, no, podemos ir avanzando en otra línea, pero volvemos a lo mismo, ¿cuál es el 1, 2, 3? ¿Sí? Vamos a empezar con la eólica, vamos a empezar con la solar, ¿cómo es? ¿Con quién lo vamos a hacer? Ahí, por ejemplo, el papel de China es fundamental, sobre todo en la solar, ¿sí? El papel de China es importantísimo y ahí no hemos entrado. Por ejemplo, la visita del presidente a China no dejó nada en concreto en lo que tiene que ver con la cuestión de la energía solar. ¿Sí? Que pues China tiene como todo un pool de capacidades y de empresas que se han manejado en ese sentido. Ahí se ha avanzado también en los temas de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿sí? Pero son, digamos, pequeñas cosas para mostrar sin poder uno decir, no, es que se ha avanzado o no ha avanzado porque no tenemos una agenda lo suficientemente clara, ¿sí? A años, a plazos, a tiempos, ¿sí? Como para decir, hemos avanzado, estamos quedados y demás. Pero hay intención discursiva y también en la práctica en algunos puntos concretos. Listo. Yo creo que eso ya sería todo, Sí. así que un gusto, profe Cristian, tenerlo acá con nosotros, y la verdad que sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Cristian. Gracias a todas y todos.